Gálatas capítulo 5, veamos hermanos, versículos 19 al 21 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y decimos amén, aleluya. Verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oremos, amada iglesia. Y le invito, acompáñeme en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de tu presencia en esta hermosa mañana, en esta escuela dominical, Señor, para exaltar, honrar, bendecir tu nombre, para glorificarte en esta mañana, para bendecirte en esta hora, en esta preciosa escuela dominical. Gracias, Señor, por la libertad que nos das de congregarnos en este día en que también muchos hermanos han llegado en ayuno, para estar en este ayuno congregacional, para orar en la casa del Señor, para escuchar tu palabra, para alabar tu nombre en este lugar. Ahora, Señor, síguenos bendiciendo a través de tu palabra, al escudriñarla, al leerla, al estudiarla. Enséñanos tu verdad, obra en nuestros corazones, en nuestra mente, que tu nombre sea glorificado, oh Jehová, al escudriñar tu palabra. Háblanos y enséñanos en esta mañana tu verdad gloriosa. Ilumina tu palabra delante de nuestros ojos para captar, para aprender, para entender tu palabra. Edifícanos como iglesia, santifícanos en tu palabra. Guarda tu pueblo, Señor. Enséñanos tu verdad, salva, liberta, restaura. Pedimos la gracia y la ayuda divina de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en esta escuela dominical. Gracias por tu presencia, divino Espíritu del Señor. Ayúdanos a estudiar tu palabra y ayúdanos a glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar asiento en esta mañana. Alabado sea el Señor. Estamos considerando, hermanos, este tema acerca de las obras de la carne, ¿verdad? Se encuentra ahí intermedio porque nuestra meta es llegar hasta los versículos que nos hablan acerca del fruto del Espíritu. Hemos estado estudiando estas obras de la carne que aparecen aquí mencionadas, que no son las únicas, hay más, incluso hay otras listas en las Sagradas Escrituras que se relacionan con obras que se originan o que se producen en la carne. Estamos hablando, amados hermanos, cuando decimos de la carne, esa tendencia pecaminosa en el caso del cristiano, en el caso del creyente, porque el hombre y la mujer sin Dios vive de acuerdo al deseo de su carne, a sus deseos y pasiones, deseos completamente y totalmente pecaminosos. Es un esclavo del pecado. Pero el Señor a nosotros nos ha salvado, nos ha regenerado, nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha dado su Espíritu Santo que ahora mora en nuestros corazones. Nos ha dado una nueva vida en Cristo, alabado sea el Señor. Ya no somos esclavos practicantes del pecado, es decir, el pecado no es la práctica de nuestras vidas, no es nuestro estilo de vida, no lo es si eres verdadero cristiano, alabado sea el Señor. Si somos genuinos cristianos, no vivimos pecando como los hombres y las mujeres que no conocen a Dios y que se les hace tan fácil pecar, que no tienen ningún refrenamiento moral ni espiritual. Son esclavos del pecado y son esclavos del diablo, dice la palabra del Señor. Pero nosotros no, nosotros somos de Dios por la gracia de Dios, alabado sea el Señor. Somos siervos de Jesucristo y con nuestro cuerpo, con nuestros miembros, como dice Romanos 6, servimos a la justicia y no a la inmundicia y no al pecado, porque hemos sido libertados por el poder de Dios. Nunca se nos olvide eso, todos los días de nuestra vida. Esa es nuestra vida nueva en Cristo. Pero sin embargo, todavía queda un remanente. Algunos teólogos usan esa palabra, el remanente del pecado.
unos restos que todavía quedan en nosotros, porque todavía estamos aquí con los pies sobre la tierra, en este cuerpo de carne, sujeto a pasiones, a debilidades, a tentaciones, y precisamente es a través del cuerpo como por lo general se manifiesta o se expresan los deseos de la carne y se hacen visibles, se hacen palpables. Pero esa carne que menciona la Sagrada Escritura, hemos dicho, es esa tendencia pecaminosa que todavía queda en nosotros y con la cual vamos a luchar nosotros todos los días de nuestra vida hasta nuestra glorificación. Cuando hablo de la glorificación es cuando recibamos, hermanos, ese nuevo cuerpo glorificado. Alabado sea el nombre de Cristo. O por decirlo de otra manera, vamos a luchar con los deseos de la carne hasta que muramos, hasta que la muerte venga, hasta que llegue la hora de morir. Morimos, ya no hay luchas, batallas con la carne, o hasta cuando Cristo venga y nos arrebate, si es que todavía estamos vivos. Alabado sea el Señor, a su nombre sea la gloria, amén. Entonces estamos considerando, porque Pablo le escribe a los Gálatas y resalta, destaca, como hemos mencionado en otras oportunidades, un número de vicios o pecados que aparecen aquí. Son 17, ya dijimos que los primeros 4 son pecados sexuales. Estos son pecados, el adulterio es pecado, aparece allí en la lista en el versículo 19. Claro que sí, el adulterio es pecado. Quizá la sociedad no lo condena, lo vive. La iglesia de Cristo sí lo condena. Dios sí lo condena y nosotros lo condenamos también. Eso es un pecado delante de Dios. El adulterio es pecado. La fornicación es pecado. Bendito sea el nombre de Cristo. La inmundicia es pecado. La lascivia es pecado. Luego aparecen, hermano, 2 pecados más en la lista, que son la idolatría y las hechicerías. Y esos 2 pecados, amados hermanos, son pecados asociados con religiones paganas, con el paganismo. Ya habíamos mencionado unos domingos atrás lo que es el pecado de idolatría. Solamente para mencionarlo de nuevo así rápido, la idolatría se refiere a la adoración pagana de ídolos o dioses falsos, pero la idolatría en su sentido más amplio puede incluir cosas tales como la adoración de las posesiones materiales. En resumen, todo lo que haya en nuestras vidas antes que Dios, todo a lo cual usted y yo le demos prioridad en nuestras vidas, es decir, antes que a Dios, es un ídolo. Aunque usted y yo ya no nos postremos delante de una imagen de madera o de yeso o de metal, pero si hay algo que le roba el tiempo, la atención, hay algo que en su vida es más que Dios, usted tiene un ídolo en su corazón. Sea su esposa, su esposo, sus hijos, su trabajo, su dinero, llámese como se llame, es un ídolo. Precisamente, hermano, dentro de esta definición mencionábamos también, hermano, esto: un ídolo es cualquier cosa que amamos más que a Dios, cualquier cosa a la que tememos más que a Dios, cualquier cosa a la que servimos más que a Dios. Tal vez es algo a lo cual le dedicamos más fuerzas, más energías, más tiempo, más nuestros pensamientos, más todo lo que somos y tenemos. Si no es a Dios, si es otra cosa, be careful, dicen en inglés, tenga cuidado, tenga cuidado. Eso es un ídolo. Aunque usted diga estar sirviendo a Dios, usted está sirviendo a un ídolo. Hay una competencia de lealtades, su corazón está dividido. Ciertamente quizás usted tenga un tiempo para Dios, pero no es el mejor tiempo ni es el primer tiempo, es lo que sobra. Lo que sobra de su tiempo, de sus energías, lo que sobra de todo lo que usted es o tiene. O sea, cuando Dios es prioridad, amados hermanos, nuestra mente, nuestra fuerza, nuestras energías están enfocadas hacia Dios primero. Es lo que Dios diga, es lo que Dios decida. O sea, Dios ocupa un lugar importante, muy especial, y claro que lo es porque es el primer lugar el que Él ocupa en nuestras vidas. Por lo tanto, Él estará presente en todas y cada una de nuestras decisiones, en todos y cada uno de los momentos del día en que vivimos. Alabado sea el Señor. Y por lo tanto, habrá una consciente
percepción, si puedo decirlo así, de la presencia de Dios con nosotros en todo el día, aunque estemos en el trabajo, aunque estemos en la casa, aunque estemos donde estemos, habrá esa conciencia de que yo camino con Dios, de que Dios está conmigo, y puedo incluso, no importa dónde me encuentre, y tal vez en mi mente, en mi corazón, o con mis labios de una manera muy discreta, hablar con Él, aunque esté en público, meditar con Él. Mire, hermano, se viene a cumplir lo del cántico aquel que dice: mi pensamiento eres tú, Señor. O sea, Él es primero. Amén, en todo, hasta en el manejo de mis riquezas, de mi dinero, de mis posesiones, de mi tiempo, de mis amistades, de los programas que veo en el televisor o en el computador. Él es primero, alabado sea el Señor. Y cuando me siento frente a la pantalla, como dijo alguien en una oportunidad, tendría que pensar en lo siguiente: ¿se sentaría el Señor Jesucristo aquí en el sofá de mi casa o en la silla de mi computador conmigo a ver lo que estoy viendo ahora? ¿Estaría aquí? ¿O estaría yo, alabado sea el Señor, por decirlo así, estaría yo, aleluya, pensaría yo que es correcto que ahora que me voy a sentar a ver esto, el Señor esté aquí? ¿O es mejor que el Dios Trino y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no estén conmigo aquí en este momento? ¿Qué pasa, cristiano? Alabado sea el Señor. O sea, Él está permanentemente, hermano, en nuestro pensamiento. Lógico, el hombre y la mujer del mundo es totalmente lo contrario. Dios no existe para ellos. Dios no está en sus pensamientos. Esto que yo acabo de mencionar para ellos es una locura. Y en verdad lo es. ¿En qué sentido lo es? Ellos no conocen a Dios. Ellos no han tenido un nuevo nacimiento. Ellos no tienen al Espíritu Santo. Ellos son esclavos del pecado. Ellos no conocen otra cosa desde que nacieron. Necesitan conocer a Dios, necesitan una experiencia, un nuevo nacimiento. Necesitan ser hijos de Dios para poder invocar a Dios como Padre. Necesitan ser engendrados espiritualmente, como enseña la palabra, por la palabra y por la obra del Espíritu Santo. Están muertos en delitos y pecados. No entienden las cosas que son del Espíritu. Para ellos son locura. Hermano, usted recordará el día que se convirtió a Cristo, el día en que el Señor nos salvó. Amén. Inmediatamente nuestra mente, hermano, se enfocó, cambió de dirección nuestra vida. Inmediatamente Dios estuvo presente en nuestros pensamientos. Inmediatamente lo que era la persona de Dios, el concepto que teníamos de Dios, fue totalmente cambiado. Fue algo nuevo, algo glorioso, algo maravilloso en nosotros. Conocimos a Dios y ahora Dios lo era todo para nosotros. Y ahora nuestros anhelos y el deseo más profundo e intenso de nuestro corazón era conocerlo, agradar, glorificar a Dios con nuestra vida. Y que otros sepan de ese Dios que me salvó. Que mi familia conozca, que mis vecinos conozcan, que mis amigos del mundo conozcan, alabado sea el Señor, lo que Dios ha hecho conmigo. Conozcan que Dios es real. Conozcan que ahora soy libre. Conozcan que ya no peco más en esa vieja vida de pecado, porque Dios ha hecho algo en mi vida. Conozcan que mis pecados fueran perdonados. Conozcan que ahora tengo paz en mi alma. Conozcan que ahora enfrentaría la muerte con serenidad, porque tengo seguridad del lugar al cual yo voy. Alabado sea su nombre. Cristo vive, amada iglesia. Pero el que no es creyente no tiene paz a la hora de la muerte. Tiene miedo de morir, tiene terror de morir, tiene incertidumbre. Alabado sea el Señor, porque no hay Dios en sus corazones, no hay salvación. Y ciertamente, amados hermanos, cuando morimos se cruza ese umbral hacia la eternidad. Y solo hay dos lugares. Si hay algún amigo que me está escuchando en esta mañana, solo hay dos lugares según la Biblia. No es mi opinión, es lo que Dios dice. Dios le dice al ser humano: solo hay dos lugares, cielo o infierno. Y el único camino al cielo es Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Así de sencillo. Si estás en Cristo eres salvo. Si estás en Cristo vas hacia el cielo.
Si no estás en Cristo, no eres salvo. Si no estás en Cristo, vas hacia el infierno. Y el único que lo puede impedir es Dios, si tú crees y te arrepientes de tus pecados. En esta mañana puedes hacerlo. Alabado sea el Señor, y cambiar la dirección de tu vida, cambiar tu destino. Puedes, si por la gracia de Dios te humillas hoy delante de Dios y pides perdón y reconoces que eres un pecador, una pecadora, y entiendes que Cristo llevó sobre la cruz tus pecados. No importa cuán sucios sean, Cristo los llevó sobre la cruz. Por amor a tu alma, como la gracia, el don de Dios de salvación para el pecador, enemigo de Dios. Mire lo grande del amor de Cristo. Y por eso estamos aquí en esta mañana, hermano, como personas libertadas del pecado. Hermanos, si Dios nos ha libertado del pecado, ¿por qué volver al pecado? Si Dios te libertó del pecado, querido hermano, hermana en Cristo, ¿por qué vives como estás viviendo hoy? Siguiendo los deseos de tu carne, si ese es tu caso. Entonces, hay una manera correcta de vivir según Dios. Es que, hermano, desde que yo me convertí, desde que el Señor me salvó, debo tener la comprensión, el entendimiento de que ya no voy a vivir como yo quiera, ya no voy a vivir según mi manera, de que mi modelo, mi norma es Dios mismo, es su palabra. Es extraño un creyente dentro de las congregaciones que no conozca a Dios, que no conozca su palabra, que no se conforme o que no se quiera conformar al modelo de las Escrituras, que más bien sienta como rechazo cuando se le enseña la verdad y cuando se le dice a la dama: esta es la manera correcta de vivir, querida hermana. Varón, esto es lo que Dios dice en su palabra. Esposo, esta es la palabra de Dios para tu vida. Esposa, así dice el Señor. Hijo, esto es lo que Dios quiere como un hijo cristiano, como un joven o un adolescente en el que mora el temor de Dios. Esto es lo que Dios quiere para ti, alabado sea el Señor. La Biblia dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Por qué? Porque Dios le ha preparado el corazón. Y ahora, si hay algo que anhela y que desea, es oír y obedecer la palabra de Dios, amada iglesia. Ya hemos hablado en otra oportunidad acerca de la obediencia, y la Biblia presenta a los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, como obedientes, no como desobedientes, sino como obedientes. ¿Y a quién hemos de obedecer, amados? A Dios y su palabra. Hermanos, pero volviendo a estos vicios o pecados de la carne, mencionando de nuevo esta definición acerca de la idolatría, alabado sea el Señor. Escuche esto: un ídolo es cualquier cosa que amamos más que a Dios, cualquier cosa a la que tememos más que a Dios, cualquier cosa a la que servimos más que a Dios. Un ídolo puede ser un trabajo o una carrera. Un ídolo puede ser un niño o un padre. Un ídolo puede ser una casa. Un ídolo puede ser un pasatiempo o un deporte. Es cualquier cosa que se vuelva más importante en nuestras vidas que Dios mismo. Y todo esto se origina en nuestra propia carne. Un idólatra es uno que pone a las personas o cosas antes que Dios. Idolatría es desear y codiciar excesivamente otras cosas más de lo que amamos a Dios. La idolatría es poner algo más antes que Dios. Un idólatra es una persona que da su mente y su cuerpo, es decir, sus pensamientos, su tiempo, su energía, sus esfuerzos, su lealtad a algo que no es Dios. Su dinero, su profesión, su familia, carros, poder, reconocimiento, posesiones, comida, recreación, popularidad, fama, propiedad, lujos, placer, posición. Todo ello puede ser un ídolo en la vida de una persona. Uno tendría que como analizarse y decir: ¿qué es lo que me hace a mí anhelar vivir? ¿Qué es lo que me hace a mí o me impulsa o es el motor que me hace levantar cada mañana? ¿La comida? ¿El dinero? ¿Un ídolo o es Dios? ¿O es el Señor? Si es Dios, me imagino cómo se levanta uno en la mañana
con su mente y su pensamiento en Él más que en cualquier otra cosa. Me imagino que si es Dios, hay lugar entonces para levantar las manos y darle gracias por el nuevo día. Hay lugar para tomar mi Biblia, irme a la sala de mi casa o a mi habitación y encerrarme unos minutos con Dios, presentar mi vida, alabarle. Qué hermoso que lo primero que hagamos en la mañana sea alabar a Dios, alabado sea el Señor, exaltarle como lo más preciado, como el digno de nuestra adoración y alabanza. Qué hermoso que antes que pensar en el desayuno, en la comida, en las horas de trabajo, yo pueda reposar mi alma serena y tranquila en Dios. Y si sé que tengo que trabajar temprano, pues aún sacrifico mi carne y digo, bueno, a las 5 tengo que salir de mi casa, entonces a las 4 estaré en pie para disponer de unos minutos, aunque sea, para dedicarlos a Dios antes de iniciar el día, porque Él es Rey, Él es Señor, Él es mi Dios. No hay ídolos en mi vida. Dios es primero y a Él le doy el primer tiempo del día. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo, amada iglesia? O sea, Dios está presente, amados hermanos. Dios es Señor, Dios reina, Dios gobierna, su nombre sea la gloria. Vamos a continuar, amados hermanos, con el siguiente vicio o pecado que aparece en esta lista. Se menciona con el nombre hechicerías. Amén. Está ahí en el versículo 20. Dice idolatrías, luego dice hechicerías. También, hermano, como dije anteriormente, estos son pecados que se relacionan con religiones paganas. Y es que en el antiguo paganismo y todavía hoy día se utilizaba hechicería, se utiliza brujería. Nada más, como le parece que ayer veíamos una noticia en donde en un canal de televisión, no en Colombia, en otro país del mundo, se filtraba en medio del noticiero. Está la persona a cargo del noticiero dando la noticia. Ella presenta un titular, una noticia, y vienen las gráficas, las imágenes de lo que ella está reportando, pero en el intermedio aparece un ritual satánico. Y se puede observar en el video, aparece un lugar, parece con una apariencia como de templo, como de un altar, vestido de negro, y hay alguien que está haciendo una invocación directamente a Satanás. El Señor lo reprenda. Ahí están. Eso fue un lapso como de 3-4 segundos y se quita y sigue el noticiero. Estaban investigando qué pasó, nadie da razón, y aparentemente la presentadora continúa el programa como si nada hubiera sucedido. Entonces quedaron sorprendidos. Pero ¿qué tiene que ver esto? Lo que acabo de mencionar, todavía relacionado con el paganismo, todavía hay religiones que practican ritos satánicos, hechicería, brujería. O sea, esto no es nuevo, esto también ha estado desde hace mucho tiempo atrás. Nada más usted recuerde en Egipto, cuando Moisés va a la corte de Faraón para decirle a Faraón, deja ir así dice Dios, deja ir a mi pueblo. Allí habían brujos y hechiceros. O sea, esto ha estado con la humanidad desde hace mucho tiempo atrás. Satanás siempre ha querido engañar al ser humano y alejarlo de Dios y llevarlo a adorarlo a Él mismo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Amén, amada iglesia. Entonces, esta palabra, note esto tan interesante, esta palabra hechicerías, es la palabra griega farmakeia, de donde obtenemos la palabra farmacia, la palabra farmacéutico, la palabra fármaco. ¿Y con qué se relacionan esas palabras? Con las drogas. ¿Sí o no? De hecho, en algunas partes esa misma palabra se traduciría drogas. Y es la palabra que se toma para traducir del griego hechicerías. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Algunos comentaristas explican que ciertamente en las prácticas o rituales de brujería y de hechicería se utilizaban drogas con el fin de manipular a las personas. Y también, de hecho, se hacían invocaciones para invocar o llamar espíritus, que nosotros sabemos bíblicamente son demonios. Que el Señor reprenda toda obra del diablo. Amén, amada iglesia. Nosotros vimos hace unos días con estupor, hermano, con sorpresa, con gran asombro, como durante los últimos meses que hubo tanta convulsión, tanto caos a nivel nacional, por uno u otro motivo, vimos como
hubo como un despertar, no sé cómo llamar, como un avivamiento de ocultismo. Que el Señor reprenda todas esas obras, amados hermanos. Y en las calles, en los parques de las ciudades, hasta en centros comerciales, vimos imágenes en televisión y a través de las redes sociales de personas que salían a las calles a hacer invocaciones satánicas, ritos satánicos de una forma abierta, a la luz del día, yo diría una forma descarada. Alabado sea el Señor. ¿Cómo ha cambiado nuestra sociedad? ¿Cómo se ha corrompido? ¿Cómo hemos caído? ¿Cómo se ha degradado la moral y los buenos principios? Muchos años atrás eso sería impensable, inimaginable. Sería hasta perseguida esas prácticas. Hoy día entendemos, amados hermanos, estamos viviendo bajo una época en la que ya, voy a decirlo, hermano, en un sentido figurado, en la que ya Dios no manda, manda el hombre. ¿Qué quiero decir con esto? La gente se ha olvidado completamente de Dios, ha pisoteado su palabra. Es como si el ser humano hubiera tomado a Dios, con toda reverencia hablamos de nuestro Señor, y lo hubiera sacado por la puerta y hubiera cerrado la puerta. Qué tonto es el ser humano, qué insensato es. Alabado sea el nombre del Señor. Como si Dios fuera un muñeco de trapo, como si Dios fuera quizás la mascota de ellos, su siervo, su amuleto, porque de esas formas y maneras tiende a pensar el impío, el hombre y la mujer que tiene la mente corrompida por el pecado y que no conoce a Dios. Algunos lo usan como un amuleto colgado aquí del cuello, supuestamente para ellos eso es Dios o tiene algo que ver con Dios. Es solo una cadena, un pedazo de metal, un muñeco elaborado allí que no sirve para salvar ni para condenar, más bien para condenar, porque cuando uno pone su confianza en un ídolo está bajo maldición. Entonces el mundo vive en una insensatez, en una locura, pero se les invoca o se les proclama al Dios santo y verdadero y se enojan, rechinan sus dientes de ira, insultan, blasfeman. Esa es la manifestación de la naturaleza pecaminosa del ser humano en su rebelión contra Dios. El ser humano por naturaleza no ama a Dios. Nosotros por naturaleza no amamos a Dios. Casi pudiera decir yo no tenemos ni la capacidad para amar a ese Dios santo. Ese es el fruto de la obra de Dios cuando nos salva. Ese es el fruto de la obra del Espíritu Santo que derrama el amor de Dios en nuestros corazones y nace ese afecto interno, ese amor a Dios y a las cosas de Dios como nunca antes lo habíamos experimentado, siendo entonces la evidencia de que el amor divino, el amor de Dios es algo que Dios da, es algo que Dios produce, no es algo natural en nosotros. ¿Cuántos alabamos a Cristo, amada iglesia? Sí, ese es el mundo en el que vivimos, amada iglesia. Un mundo pagano, un mundo que prefiere creer cualquier mentira, cualquier tontería, perdónenme la palabra, pero es que hay cosas, hermanos, que no tienen ni lógica, que violan hasta la razón. Y repito, uno de ellos la idolatría. Un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, con capacidades tales como el habla, la voluntad, el pensamiento, arrodillarse delante de un pedazo de palo, de yeso, de madera y pedirle a él, o aunque sea de oro, y pedirle y mirarlo y esperar que le responda. Porque el hombre no tiene la capacidad de dirigirse a Dios directamente, porque no puede, tampoco lo conoce. En su pecado no puede. Y Satanás engaña al pecador, y el hombre busca formas y maneras de acercarse a Dios, se las inventa. No son bíblicas, no son ordenadas por Dios. Dios es el que nos enseña a nosotros cómo hemos de acercarnos a Él, cómo hemos de adorarle, cómo hemos de invocarle, de servirle. Dios mismo es el que nos enseña quién es Él. Si Él no nos lo hubiera enseñado, nadie sabría quién es Dios y cómo es Dios. Amén. Y tan maravilloso el Señor, hermanos, que condesciende, ¿verdad?, a hacerse como nosotros, en el hecho de que envió a su Hijo y se vistió con nuestra humanidad, tomó nuestra naturaleza humana para revelarse a nosotros más claramente.
Nos ha dado su palabra inspirada, como para que no la olvidemos. Allí está siempre con nosotros, escrita, alabado sea el Señor. Y ahí estamos conociendo continuamente el mandamiento, la voluntad de Dios, cómo servirle y cómo adorarle. Pero eso solo lo puede hacer el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo con Biblia. ¿Qué quiero decir? El pueblo de Dios es el pueblo que tiene la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, cree a la palabra de Dios, obedece a la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios conoce a Dios, conoce su voluntad, conoce sus mandamientos y aprende a vivir para Dios y ya no para sí mismo. El pueblo de Dios. Pero el pecador, el hombre sin Biblia, la mujer sin Dios, mire cómo vive. Mire cómo peca con su conducta, con sus palabras, con sus costumbres. Amén. Revelan la falta de pudor, de decencia, de vergüenza que hay en sus vidas. Como mencionábamos atrás, pecados sexuales como la lascivia, la inmundicia, son entregados a la inmoralidad de una forma abierta y descarada. No sienten el más mínimo pudor, no hay ni lo más mínimo de rubor en sus rostros, aunque practiquen la desnudez o aunque hablen con palabras sucias, corruptas, corrompidas. ¿Por qué? Sus corazones están sucios, su conciencia está endurecida, está muerta. No hay ninguna sensibilidad en ellos. No les importa cómo viven ni cómo viven los demás, pero eso sí, ellos quieren ser señores. No quieren imposiciones, no quieren órdenes. Hoy estamos viviendo una generación, hermano, que tiende hacia la anarquía. Y la anarquía es: no hay ley para mí, no hay autoridad para mí, yo mismo soy ley, yo mismo soy autoridad. Esa es la generación de jóvenes que se está levantando. Eso es para poner a temblar a una sociedad, a una nación. Eso es caos a futuro. ¿Cuántos bendecimos a Cristo, amada iglesia? ¿Dónde han fallado las generaciones anteriores? En su alejamiento de Dios. Han fallado los padres, han abandonado sus hogares, no han criado, no han educado a sus hijos, mucho menos en el temor de Dios, porque ni lo conocen. Y aquí el resultado, alabado sea el Señor. Por eso la iglesia, hermanos, es la única esperanza para una sociedad. Dios, por supuesto, pero Dios usando su iglesia, porque ¿quién va a dar testimonio de Dios aquí en la tierra sino su iglesia? Alabado sea el Señor. ¿Quién le va a mostrar al pecador cómo se vive para Dios? ¿Quién le va a enseñar cuál es la voluntad de Dios sino usted y yo, amado hermano? Amén. Por eso, hermano, la necesidad de que brillemos, de que haya luz en nosotros, de que cuando los mundanos nos observen no digan: qué raro, parece una luz de diciembre. A veces hay luz, a veces hay tinieblas, se prende y se apaga. No, que vean la luz de Dios permanente, constante, no menguando sino creciendo en nosotros, sea en el hogar, sea en el trabajo, en medio de la sociedad. Amén. Pablo escribió y dijo que seamos como luminares en el mundo, en medio de una generación que está en oscuridad. Hermanos, los encargados de hacer visible el reino de Dios aquí en la tierra, ¿quiénes serán? Nosotros, la iglesia, el gobierno de Dios. Entonces, eso es muy importante. El mundo impío, el mundo en su locura, en su pecado, nos observa y nos escucha y dirá: esos son unos locos. Entre comillas, querrán compadecerse de nosotros. Alabado sea el Señor. Pero nosotros no necesitamos ni un taco de marihuana, ni una cerveza, ni practicar sexo desordenado para supuestamente encontrar felicidad, para supuestamente encontrarle disfrute, sabor a la vida. No somos tan corrompidos hoy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, no porque seamos mejores que esos pecadores, porque de allá nos sacó Dios. Nunca se nos olvide, somos pecadores salvados, redimidos por gracia. Es Dios el que nos sostiene, es su gracia, es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, amada iglesia, la que nos sostiene. Yo un día meditaba en eso. Si Dios retira su gracia, retira su Espíritu, que es de uno,
quizás volvería a ser uno el mismo esclavo del pecado de antes. Es la gracia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, es el sello de Dios en nosotros. Es la obra real, genuina, sobrenatural que Dios ha hecho en nosotros, lo que nos sostiene, lo que nos capacita, lo que nos hace vivir una vida santa, una vida piadosa. No menospreciamos al pecador, no lo menospreciamos, pero sí condenamos su pecado. Alabado sea el Señor. Con contundencia hay que condenar su pecado, porque ese pecado también lo está destruyendo a él o a ella. Ese pecado también lo condena a él o a ella. Y ese pecado es una ofensa a Dios. Grave pecado contra Dios. A su nombre sea la gloria para siempre, amados hermanos. Entonces, esta palabra hechicerías viene de la palabra griega farmakeia. De allí deriva la palabra farmacia, farmacéutico, fármaco. También a veces se traduce con la palabra drogas. ¿Cuál es la razón, hermano? Antiguamente en la brujería se usaban las drogas, se hacían invocaciones de espíritus malignos con el fin de ganar control sobre la vida de otros. Amén. Alabado sea el Señor. O sobre la propia vida. Usted ve que las personas en el mundo que todavía creen y practican estas cosas, ¿qué es lo que buscan? ¿Influir sobre otro? ¿Hacerle daño? ¿Esperar algún favor, entre comillas? ¿Pagan? ¿Buscan? Gente que supuestamente le sirve al diablo, que hace invocaciones, que trabaja con espíritus. Esa es la práctica de la hechicería, de la brujería, que Dios en su palabra condena. Alabado sea el Señor. Totalmente pagana, hermano. Y esos ritos son fuentes muy elevadas de contaminación espiritual. Hay personas que han estado en esos ritos, han estado presentes, ¿verdad? En esas llamadas sesiones, llámese como se llamen, y han quedado endemoniadas, han quedado poseídas por los demonios. Yo hace mucho tiempo atrás, hermano, precisamente aquí en esta congregación, cuando estábamos colaborando al lado de nuestro pastor, habíamos un grupo como de 4 colaboradores. En ese momento la iglesia había estado ya creciendo y nosotros ayudábamos en diferentes labores domésticas del área del templo y de todo lo que se presentara, pues ahí nos repartíamos el trabajo. Pero un día estábamos aquí orando y el pastor nos mandó a llamar y nos dijo: bueno, muchachos, necesito que hagan algo. Amén, hermano, amén, pastor, aquí estamos. Aquí llegó este señor, esta señora, y hay un caso en su casa. Ella dice que su hija está endemoniada, que se ha encerrado en su habitación y no hay forma de que la hagan salir, y están muy preocupados porque lleva ya más de 2 días encerrada y a veces ellos oyen ruidos como de animales, ¿verdad? Vayan, oren por ella y que Dios los use para que esa joven quede libre. Y nosotros, alabado sea el Señor, recibimos la comisión. Amén, pastor. Bajamos aquí, nos tomamos de la mano, oramos. Bueno, nos encomendamos en la mano del Señor, mis hermanos, porque ahora la pelea es peleando. Ahora vamos a la batalla. Créame, eso sucedió. Recuerdo, nos fuimos a pie, era en esa dirección, no recuerdo exactamente qué barrio era, pero a pie nos fuimos. Llegamos, nos estaban esperando. Inmediatamente nos dijeron: ahí está la habitación. Y entramos en el nombre del Señor, hermano. La puerta estaba cerrada. Tocamos, intentamos llamar a esa persona. La familia llamaba a esa joven, no abría la puerta. Y nos dispusimos a orar. Bueno, oremos. Empezamos a orar, que Dios haga algo. Estamos orando, apenas hemos iniciado la oración cuando sentimos que la puerta se abre. Se abre la puerta, hermano. Y asomamos y ella no estaba al lado de la puerta, ella estaba tirada sobre su cama, con el cabello todo sobre su rostro, en una forma más bien un poco desordenado su cuerpo. La familia estaba con nosotros presente. Inmediatamente abrimos nuestras Biblias, empezamos a leer la palabra y no terminamos de leer la palabra cuando ya lo que había en ella empezó a manifestarse. Así que tuvimos que sujetarla con cuidado y empezar a orar por ella.
Y ordenamos en el nombre de Jesucristo que eso que había en ella saliera. Gritaba a veces, hermano, con un ruido bien horrible y gritaba: no, no me voy porque ella me dejó entrar. Y a veces decía la palabra Satanás, ella misma, esa joven que estaba bajo esa posesión satánica. Así que, hermano, continuamos batallando, luchando en oración, luchando en oración, luchando. Fue una lucha de varios minutos, y ordenábamos en el nombre de Jesucristo que ese demonio, que ese espíritu inmundo, lo que había en ella, saliera de su cuerpo. Después de unos minutos de lucha, hermano, eso que había en ella salió, y nosotros notamos en el grito de esta mujer, y luego en cómo su cuerpo quedó, hermano, como cuando la persona cae bajo un sueño. Ella tenía el cuerpo, hermano, rígido, con una fuerza terrible. Pero después de que oramos y eso sale de ella, ya da un grito terrible. Eso que había en ella salió con un grito horrible, y el grito era no. Y salió. Ella quedó así como cuando el cuerpo queda así como un poco desgonzado sobre su cama. Y seguimos orando por ella, le hablamos, ya ella empezó a llorar y le dijimos: ¿entiende lo que ha sucedido? Lloraba. ¿Me escuchas? Sí, entrégale tu vida al Señor, pídele perdón a Dios. Dios quiere libertarte. Y ya empezó a orar y a llorar. Y de momento, hermano, ella se levanta corriendo de la habitación y nos sorprendió a todos. Pero ella iba corriendo al baño, y en el baño vomitó una sustancia asquerosa, verde, amarilla, horrible. Después ella confesó que algo le habían dado. Algo le habían dado, y ya era consciente de que algo le habían dado, y desde que bebió ella eso ese día, había quedado así. Alabado sea el Señor. Esas cosas pasan, hermano. Sentimos decirle: ¿nos permiten mirar en tu habitación? ¿Tienes algo que esté relacionado con hechicería, con brujería, con prácticas de ocultismo? Y encontramos algunos 2 o 3 objetos, y le dijimos: eso no debes tenerlo aquí. Si quieres ser libre de esto, despójate de esto. Ella misma los entregó voluntariamente, porque uno no va a quitarle nada a nadie, solamente uno explica la verdad, les muestra, y las personas toman su decisión. Y la persona, ella misma nos entregó: y saquen esto de mi casa, por favor, bótenlo, llévenlo lejos. Alabado sea el nombre de Cristo. Han habido otras experiencias, pero mencionaba este caso, hermano, porque ella confesaba que había quedado así en relación con una práctica de ocultismo, de brujería. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esas prácticas son condenadas por la palabra de Dios. Mire, hermanos, en el primer siglo, escuche esto, muchas religiones falsas tenían la hechicería como parte de su culto. Usted va a mirar, hermano, el paganismo que se movía, y hoy también todavía eso existe sobre la tierra. Pero mire, hermano, desde los tiempos del primer siglo, mezclado con las religiones paganas, había mucha idolatría, muchas imágenes. Nosotros tuvimos la oportunidad en Australia de compartir con algunas personas que vienen de la India. La India es un lugar, hermano, donde ellos llaman dioses a sus ídolos, pero se cuentan por miles. Y hay algunos muy grotescos, horripilantes esas figuras, y ellos los adoran. Y en una ocasión mostraron un documental donde hay un templo al supuesto dios ratón, y hay ratones elaborados en piedra, en concreto, pero también hay ratones reales, y la gente llega y entra a ese supuesto santuario. Se sientan en el piso con sus platos de comida, porque para ellos son bendecidos cuando las ratas, los ratones, comen de su propio plato, y luego ellos comen también. Se adora la vaca y cosas así. Hoy día está sucediendo eso sobre la tierra. Un paganismo. Alabado sea el Señor. Mira, amado hermano, pero en los tiempos antiguos, dice aquí que muchas religiones falsas tenían la hechicería como parte de su culto. Junto con las prácticas idolátricas se usaban drogas, y también, óigalo bien, hermano, usted va a abrir sus ojos. Bueno, algunos ya de ustedes han escuchado sobre esto, pero
juntamente con esa práctica idolátrica, juntamente, amado hermano, con el uso de drogas, juntamente con las prácticas de ocultismo, también habían prostitutas en los templos paganos de la antigüedad, porque ellas eran consideradas prostitutas rituales, sacerdotisas de su Dios. Y una forma supuestamente de ellos honrar a su Dios eran teniendo prácticas sexuales en sus ritos de culto a Dios. Eran centros de prostitución. Hermano, usted se sorprenderá por lo que estoy diciendo. Eso búsquelo usted mismo en los libros de historia de los ritos o de los rituales antiguos, las religiones antiguas. Había toda clase de suciedad moral y espiritual. Ese es el hombre en toda su depravación sin Dios, rindiéndole culto a la criatura antes que al Creador. Léase Romanos capítulo 1 y usted va a ver cuál es el resultado de la idolatría. Y la Biblia habla de pecados, hasta pecados contra la naturaleza, como el homosexualismo y el lesbianismo. Y la Biblia atribuye esa depravación y esa degradación moral en la vida del ser humano al hecho de que no le da la gloria a Dios y honra a la criatura antes que al Creador. La idolatría, hermano, no solamente endurece, sino que entenebrece la mente del corazón del ser humano. Lo convierte, hermano, en una cueva, en una caverna de Satanás. Y el diablo lo lleva a hacer cosas terribles, cosas sucias, inmorales, supuestamente en honor de su religión. Amados, en la antigüedad, mire, tengo por aquí una notita de Corinto. Nosotros tenemos en nuestras Biblias las epístolas pastorales, las epístolas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, las cartas que escribió el apóstol. Había una iglesia en Corinto, una iglesia gentil. Muchas personas no judías se habían convertido al evangelio. ¿Cuál era el trasfondo cultural de ellos? ¿Cuál era su pasado moral? ¿De dónde habían salido los corintios? ¿Cómo vivían ellos cuando no conocían a Dios? Mire, hermano, nada más para que usted sepa un poquito de cómo vivían ellos cuando no conocían a Dios. Recuerde que en 1 Corintios 6:11 Pablo les dice a los corintios: esto erais algunos, y menciona anteriormente en el versículo 9, dice: no erréis, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. O sea, mire todas las prácticas propias de la naturaleza pecaminosa del ser humano cuando no tiene a Dios. No es lo mismo que se vive en nuestra sociedad de hoy. Los mismos pecados y otros que no aparecen en la lista, y hasta pecados más sucios, aberraciones mayores que aparecen día tras día. Amén. Y todo es el producto, es el resultado del pecado que hay en el ser humano, que lo practica sin refrenamiento, totalmente entregado a sus pasiones y deseos pecaminosos. Y hoy tristemente eso aumenta porque la sociedad depravada en la que vivimos aplaude ese estilo de vida. A veces lo defiende, lo justifica hasta por medio de leyes corrompidas, amada iglesia. O sea, estamos viviendo en un mundo nauseabundo que apesta en cuanto a lo moral, en cuanto a los buenos principios, en cuanto a las buenas y santas y sanas costumbres. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Estamos rodeados de eso. Verdaderamente la iglesia es luz en medio de ¿qué? De tinieblas. Debemos ser conscientes de eso y de ser conscientes para que también nos guardemos, para evitar que eso nos contamine a nosotros, para evitar que eso se filtre en nuestros hogares a través de las redes, a través del televisor, del computador, a través de las revistas que traemos a nuestras casas o de las personas que invitamos a nuestras casas. Hasta en eso uno tiene que ser cuidadoso y celoso. Usted sabe que la mayoría de violaciones y de abusos sexuales y de otra índole para con nuestra niñez, está claro, hermano, que más del 70-80% siempre está involucrada una persona de la familia o cercana a la familia. Eso está comprobado.
A veces en el mismo seno del hogar puede suceder algo terrible. ¿Y dónde están los guardianes de esa casa? ¿Quién vela por ese hogar? ¿Dónde está el padre como líder espiritual, como autoridad en ese hogar? Y no solamente autoridad de gritos y de amenazas, que no debe ser así. Porque si Dios nos ha delegado autoridad, sencillamente Dios nos la ha dado. Y no necesita usted gritar, ni amenazar, ni golpear. A usted como varón nadie le quita esa autoridad. ¿No ve que se la dio Dios? Dios fue el que estableció que usted era cabeza del hogar. Así su propia esposa no lo quiera aceptar, no lo quiera entender, la cabeza del hogar es usted. ¿Por qué? Dios lo dijo. Y cualquier mujer que se opone a eso se está rebelando contra Dios, se está oponiendo a Dios mismo. No está aceptando la voluntad de Dios para el matrimonio, para la vida de su esposo, ni para su propia vida, porque por lo general cuando una mujer actúa así, lo que quiere es mando, gobierno, dominio, lo que quiere es ser cabeza. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Querida hermana, dama en el Señor, Dios no te llamó a ser cabeza, Dios te puso al lado de tu esposo como ayuda idónea. Y tiene los mismos derechos, los mismos privilegios de Dios. Eres tan salva como Él lo es, tan santa como Él lo es. Eres tan amada por Dios como Él lo es. Pero Dios quiso establecer los roles del matrimonio así. No es culpa de tu esposo, no es culpa tuya, es Dios el que estableció eso para dar un orden dentro de la sociedad. Si no, ¿cómo sería el caos si en una empresa no hay cabeza, no hay gerente, si en una nación no hay presidente? Y cada quien siempre con el deseo de mandar, de gobernar, de tomar control. ¿Cómo sería el caos? Dios estableció la autoridad aún en el seno del matrimonio. Amén, amada iglesia. A Cristo damos toda gloria. Pero entonces, ¿quién cuida? ¿Quién es el guardián de su casa? Por supuesto, la mujer también. Es más, hay un versículo en la Biblia que la llama guardiana del hogar, guardianas de su casa, que administran bien su familia, su hogar. Alabado sea el Señor. Mucho tiempo el marido está por fuera por causas nobles, como es el trabajo. No porque es un vago, un sinvergüenza, sino porque está trabajando, está buscando el pan, está buscando traer para la familia el sustento diario. Y es bíblico también. Con el sudor de tu frente ganarás el pan, le dijo al hombre. El que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo, le habla al pueblo de Dios el Señor. El que no trabaja, que no coma, dice la Escritura. O sea, Dios no ama la vagancia, amado hermano. Y la vagancia es un pecado delante de Dios también. La pereza y la ociosidad es un pecado delante de Dios. El quedarme cruzado de brazos y esperar que alguien me sostenga, me sustente, y resulta que ya yo no tengo 5 años, tengo 20, 30, 40 o 50. Es un pecado. Bendito sea el Señor. Y a todo Dios nos dio capacidades, inteligencia, fuerzas físicas, algún talento Dios nos dio para defendernos en la vida y buscar el pan. Desarróllelo, hágalo, no deje que otro lo haga por usted. Y si es un varón, no mande a su esposa a trabajar y usted quédese sentado frente al televisor comiendo papa frita. Qué vergüenza, ¿verdad que sí, amada iglesia? Qué vergüenza para un varón abandonar, desamparar su hogar, sea por vicios, sea por pecados que lo dominan, y luego su esposa a ver cómo le hace para levantar a sus propios hijos, para educarlos con una buena moral, para darles de comer, para pagarles la escuela. Y el marido lejos, fuera del lugar. Y a veces ellas tienen que tomar el papel y el lugar del esposo, no porque lo quisieron tomar, es que porque aquel fulano no aparece, no está en ninguna parte, no cumple su papel. Y a mí me toca, dice ella, hacer el papel de madre y el papel de papá también. Hay mujeres de buena moral, de buenos principios, que así han luchado por años porque fueron abandonadas por sus esposos. Esos hijos fueron abandonados por sus padres. Irresponsables. Han pecado contra Dios y contra su propia familia. Alabado sea el nombre del Señor. Cuentas darán a Dios, porque de todo pecado se dará cuenta a Dios, amada iglesia.
Por eso, hermano, es bueno estudiar la Biblia y conocer cuál es la voluntad de Dios y cómo es Dios, cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora yo les animo y les digo, hermanos, si alguno aquí en esta mañana dice: Dios mío, esta palabra es muy dura para mí. Tal vez porque usted dice: porque yo reconozco que yo he estado fallando. Para eso Dios te ha traído, para arreglarte, entre comillas, para transformarte, para sembrar en ti el temor a Dios, para que reacciones, para que pidas la ayuda de Dios, el perdón, la misericordia de Dios, para que Dios haga de ti un hombre nuevo, una mujer nueva, y empieces a hacer lo que no has hecho hasta el día de hoy. Empieces a corregir el mal que hiciste, empieces a reparar el daño que hiciste. Todavía hay tiempo, por lo menos para reparar el daño, para corregir tus pasos, aunque hay cosas que tal vez ya no se puedan reparar. Pero por lo menos humíllate y pide el perdón, la misericordia de Dios, que tu conciencia esté tranquila, limpia, que descanses en el perdón inmerecido de Dios para nuestras vidas, y que a partir de ahora empieces a dar un testimonio nuevo, diferente a tu esposa, a tus hijos, o a tu esposo y a tus hijos, mujer. Que vean un cambio en ti, que conozcan a Dios a través de tu vida, que digan: él o ella fueron tan terribles, pero hoy es otro, me sorprende, me asombra, ese hombre cambió, esa mujer cambió. Y no en una semana ni en un mes, han pasado los años, y desde el día que él me dijo o ella me dijo que había conocido a Dios, de verdad creo ahora que él conoció a Dios, porque ya no volvió a ser el mismo, no volvió a ser la misma. Dios hace esas cosas, amada iglesia. Cada uno de los que estamos aquí somos testimonio de que Dios hace estas cosas. Cada uno de los que hemos creído en el Señor. Dios restaura hogares, Dios restaura matrimonios. Alabado sea el Señor. Dios liberta, Dios nos transforma. La gracia de Dios es poderosa. Amados, si tú quieres, yo voy a decirte algo más. A veces nosotros queremos y no podemos darnos la gloria a nosotros mismos, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. A veces queremos, pero ¿sabe por qué queremos? Porque Dios está trabajando en nosotros. Porque la gracia ha venido a nosotros, la gracia de Dios, y ha empezado a meterse adentro y a abrir nuestros ojos. Y ha empezado el Señor a herir nuestra vida, nuestro corazón, para llevarnos al llanto, al arrepentimiento, al temor, al entendimiento de que soy un pecador y he pecado gravemente contra Dios, y le he fallado a mi familia, y le he fallado a fulano, a sutano. Es Dios removiendo adentro esos años de dureza, de pecado, esos años sin Dios, esos años en que practicaste cosas que tal vez no se puedan ni mencionar. Ahora Dios quiere hacer algo en tu vida. Entonces yo le digo, si tú quieres, porque es un querer que Dios mismo está despertando en ti, ¿por qué no vienes a Dios? Si tú dices: hoy más que nunca yo quiero levantarme, hoy más que nunca yo reconozco que he pecado, hoy más que nunca yo necesito venir a Dios. ¿Qué esperas para venir a Dios? ¿Por qué no has venido ya? ¿Por qué no te levantas? En Dios hay perdón y en misericordia, y Él te puede ayudar, Él te puede levantar. Él es el que te puede transformar, Él es el que te puede cambiar, Él es el que puede hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva, que vas a ser una bendición para tu familia, para la sociedad. Lo que no fuiste por muchos años, ahora por la gloria y por la gracia de Dios lo vas a hacer en el Señor, porque Él ha tenido misericordia de ti. Entonces la palabra, hermano, viene y nos confronta y nos atraviesa y nos deja como muertos. Pero también viene el Señor a decirnos: pero yo te doy vida, pero yo te perdono. Arrepiéntete, hijo, confiesa tu pecado y ven a mí. Esa es la bondad y la misericordia del Señor. Amén, amada iglesia. Su nombre sea glorificado por siempre. Alabado sea Dios. De ese mundo pagano y terrible, yo mencioné la iglesia de Corinto. Usted ve que Pablo menciona unos pecados y dice: esto erais algunos. Menciona pecados como ser afeminado, como echarse con varones. Ahí está claramente representado el homosexualismo, claramente.
Pecados como la fornicación. Y la fornicación es una palabra amplia en el griego antiguo. Esa palabra no solamente habla de las relaciones sexuales entre solteros, entre personas no casadas, una práctica que es una plaga en nuestra sociedad de hoy. Lo mismo el adulterio, tristemente. Pero la fornicación incluye toda clase de práctica sexual inmoral, prematrimonial, o sea, fuera del matrimonio. Y por supuesto, recordemos, amada iglesia, que aún en el seno del matrimonio, la Biblia habla del lecho sin mancilla y describe el matrimonio, porque fue instituido por Dios mismo como una institución santa, sagrada, ciertamente formada por dos seres humanos que se aman por la gracia de Dios. Y si estamos hablando de hermanos en la fe, de creyentes ya, que sabemos lo que significa un voto de lealtad, de fidelidad conyugal, y que anhelamos y amamos cumplir con ese voto de fidelidad conyugal, así como le cumplimos a Dios con fidelidad, con lealtad, hasta la muerte. Porque ¿hasta cuándo tú esperas serle fiel a Dios? ¿Hasta la muerte? ¿Sí o no es así, amada iglesia? Hasta la muerte. Y ese voto de lealtad a la esposa o al esposo también es hasta la muerte. Bendito sea el Señor. Entonces, eso habla del carácter sagrado del matrimonio que Dios le ha dado. Entonces, aún dentro del seno del matrimonio, aún dentro de la habitación matrimonial, no se deben llevar prácticas propias de los sucios pecadores que no conocen a Dios. Amén. Se tiene que tener respeto por los santos. Y en este caso, amados hermanos, tanto el hombre como la mujer, dice la Biblia, que es templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? En el varón mora el Espíritu Santo y en tu esposa también. Entonces, mucho cuidado con el trato que le das a tu esposa. Porque hay cosas, amados hermanos, hay cosas que no deben estar entre nosotros los creyentes. Hay cosas que practica el mundo. Oiga, y el cristiano de ninguna manera tiene que volver sus ojos a la suciedad de este mundo, sea a través de películas, de videos, mucho menos a la pornografía. Y luego tratar de llevar toda esa suciedad a su lecho, a su habitación. Tratar de humillar a tu propia esposa de esa manera. Hay mujeres que han llamado en ocasiones llorando, pidiendo consejos a esposas de pastor, llorando, y dicen: es que mi esposo me trata como si yo fuera una prostituta. Y digo: qué sucio, qué bajo ha de ser ese hombre. Y él es cristiano. Bueno, él viene a la iglesia. Él dice que es cristiano. ¿Sí me comprende, amado? O sea, ¿qué tiene él en la mente? ¿De qué él alimenta? ¿Qué pasó? Dice que se convirtió, pero ¿cómo esa corrupción todavía le quedó adentro y sigue con lo mismo? Ese hombre no se ha convertido, ese hombre no ha nacido de nuevo. Ese hombre todavía tiene una mente sucia. Sí, así de claro y así de sencillo, amada iglesia. Gloria al nombre del Señor. Hay una forma, hay una práctica natural. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo decente? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo normal? ¿Verdad? Y en ese goce, en ese disfrute, en ese amor puro entre esposo y esposa. Pero ya una cosa diferente. Pero ya exceder eso y tratar de llevar a la santidad del hogar, del matrimonio, del lecho, de la habitación, la suciedad detrás de la cual el mundo corre y practica, hermano, eso es estar caído. Eso es estar violando la santidad del matrimonio. Eso es estar afectando a nuestra pareja. Eso es suciedad. O sea, en el hogar cristiano es totalmente diferente, amados hermanos. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Y como dicen por ahí, al entendedor las buenas palabras bastan. ¿Sí o no? Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, amada iglesia. Poderoso es el Señor. Aparte de que la Biblia habla del desarrollo normal de una relación matrimonial, incluso
regula acerca de las relaciones sexuales y dice: no os neguéis el uno al otro. Porque ciertamente hay una necesidad muy natural, tanto en el hombre como en la mujer. Dios nos creó así. Es una necesidad muy natural. Y si vamos a Génesis, pudiéramos decir que Dios nos creó así con un gran propósito, y era: henchid la tierra, procread, multiplicaos, henchid la tierra. O sea, que haya una prole para Dios, que haya una descendencia para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dentro del matrimonio Dios regula. ¿Por qué Dios regula? Porque conoce al ser humano, conoce los conflictos que pueden haber en el matrimonio. Y el consejo de Dios es: no se nieguen, a menos que sea para orar, para ayunar. Y eso de mutuo acuerdo, de mutuo consentimiento. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su marido. Y el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea que no nos debemos negar. Ese es el consejo bíblico. Y por negarse, ¿cuántas situaciones también se han generado y se han suscitado en el seno del matrimonio? No justificando el pecado, pero pueden llevar a pecados, a situaciones. ¿Por qué? Repito, porque esa es nuestra naturaleza. Dios nos creó así. Hay una necesidad, por decirlo así, en esa área que debe ser suplida. Y entonces dicen: no se nieguen. Ese es el consejo bíblico. Y hay que ser sabios en eso. Hay que ser sabios en eso. Eso es parte del compromiso mutuo que existe dentro de la relación matrimonial. ¿Cierto? Usted dice: no, yo me caso, pero antes de que lleguemos allá al altar o firmemos ese papel, anotemos aquí, hay unas condiciones, vamos a vivir pero de esta manera. No, yo le aconsejo que viva como dice la Biblia. No ponga condiciones suyas, no sea egoísta. ¿Qué es lo que usted quiere para usted? Lo que usted quiere, ¿verdad? Esa es otra persona. Alabado sea el Señor. Se trata el matrimonio entonces de algo donde hay dos, no uno solo. Hay dos voluntades, hay dos mentes. Tanto él como ella tienen necesidades que necesitan ser suplidas en todas las áreas. Y Dios en su sabiduría creó hombre y mujer. Se complementan. El hombre lidera. La mujer es la mejor ayuda que puede tener el hombre, su propia esposa. Es la mejor ayuda, la mejor compañera, la mejor amiga. En todas las áreas es la mejor. Y digámoslo también, es exclusiva. Aparte de ella, no hay otra. Es única. Amén, amada iglesia. Es única. Y ahí hay amor a la esposa, hay lealtad, hay fidelidad. Bendito sea el nombre de Cristo. Exaltado sea Dios para siempre. Pero culminando, amados hermanos, de ese trasfondo sacó Dios a esta iglesia de Corinto. Todas estas prácticas pecaminosas que aparecen allí, Dios los transformó. Y Pablo escribe: esto erais algunos, ya no lo son. Ya no adulteran más, ya no fornican más, ya no viven esa vida de homosexualismo, ya no roban, ya no son maldicientes, ya los pecados que allí se mencionan. Pablo dice: eso eran ustedes antes, ya no son más esto. ¿Por qué? Porque Dios los lavó, los santificó y los justificó por el Espíritu Santo de Dios. Sigue ahí más adelante. Entonces, le mencionaba que en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, algunos de los cultos paganos, o quizás todos, tenían ocultismo incluido, drogas, y también tenían mucha corrupción, mucha inmoralidad sexual, había prostitución. Pues mire, una notita ya para ir concluyendo, con relación a la ciudad de Corinto. Corinto tenía un famoso templo dedicado a Afrodita, la diosa griega del amor. El templo normalmente albergaba a unas 1000 sacerdotisas, prostitutas rituales, que vivían y trabajaban ahí, y cada noche bajaban a Corinto y ejercían su oficio, entre comillas, entre los muchos viajeros extranjeros y los hombres locales.
Eran prostitutas y era parte del culto pagano que los corintios rendían a esa llamada diosa del amor, Afrodita, y a otros ídolos de la antigüedad. Hubo, hermano, ocasiones hasta ídolos a los cuales les ofrecían vida, sacrificios humanos. La misma Biblia da testimonio de ello. Incluso para el mundo pagano, Corinto era conocida por su corrupción moral, tanto que su nombre mismo se convirtió en sinónimo de desenfreno y depravación moral. Ellos utilizaban una palabra, era la palabra corintianizar. Corintianizar significaba comportarse como un corintio y llegó a representar una gran inmoralidad y un estilo de vida pecaminoso y desenfrenado. Sí, amados hermanos, antiguamente los ritos idolátricos, los ritos paganos, y todavía hoy, como dije con anterioridad, se practican estas cosas en el mundo sin Dios. Concluyo con este pecado, hechicerías. Escuche esto, amados hermanos. En el contexto actual, la hechicería incluiría todas las formas de buscar el control del destino, incluida la astrología, la lectura de la palma de la mano, las sesiones de espiritismo, la adivinación, la magia y otras formas de brujería. Hay que tener mucho cuidado. Eso está contaminado con ocultismo. Por eso, hermano, usted ya no esté pensando, ¿cómo voy a saber mi futuro? Voy a abrir el periódico a ver qué dice el horóscopo, qué dicen los astros. Esas son prácticas ya prohibidas para nosotros los cristianos. Esas son prácticas que están relacionadas con el ocultismo, con la magia, con la hechicería, con el espiritismo, que Dios las condena en las Sagradas Escrituras. Y llama la atención que cuando Pablo le escribe a una iglesia como a nosotros, y Pablo le está diciendo a los miembros de una congregación cristiana, hermanos, esas prácticas son pecado. Qué extraño. O sea, ¿en qué sentido? Es probable que quizás algunos miembros de la congregación todavía estuvieran recurriendo a algunas de esas prácticas. O tal vez no sé, se les había enseñado, Pablo les está instruyendo ahora, pero no creo, porque él más adelante dice que él vuelve a repetirles estas cosas. Hay que tener mucho cuidado, amén, amada iglesia. Todas estas son prácticas de la carne, y si son prácticas de la carne, son pecaminosas, nos condenan delante de Dios, y la Biblia dice que los que practican estas cosas, o sea, los que siguen en esto, y no se apartan de estas prácticas, de estos pecados, no van al cielo, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Pero hermano, Dios nos ha salvado, no para que sigamos pecando, sino para que vivamos para Él. Amén, amada iglesia. Recuerden que la Sagrada Escritura dice, sed santos, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Y apártese de iniquidad, dice también otro texto, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Vivamos para Dios, amada iglesia. Condenemos estas prácticas pecaminosas en nosotros, o en nuestras familias, o en el seno de la iglesia. ¿Cómo no? Hay que condenarlo y combatirlo, no podemos permitirlo, pero también condenarlo en una sociedad pagana que no conoce a Dios. Que Dios nos dé la sabiduría para, en amor y en gracia, no dejar de declararle la verdad del evangelio a este mundo sin Dios que perece en oscuridad y en tinieblas.